Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos un programa dedicado justamente al reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y tenemos como invitado justamente a su representante de esta oficina acá en el Perú, el señor Flavio Mirela, con el cual vamos a hablar extensamente sobre este tema. Antes de comenzar la entrevista, vayamos hasta nuestra acostumbrada sección, el personaje de la semana. El personaje de la semana es Alexis Tsipras. ¿Por qué hemos elegido al primer ministro griego como el personaje de la semana? Porque hoy él está protagonizando y está haciendo historia en Europa. Él en estos momentos ha llevado a cabo, junto con su partido, el Syriza, una de las más grandes reformas económicas internas que está sufriendo su país. Esta es una condición necesaria para que la Unión Europea, junto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, brindara los recursos necesarios para que Grecia no pueda caer en un default definitivo. Él está impulsando las reformas económicas más importantes, como por ejemplo reformar lo que es el sistema de pensión, que ya estaba reformado pero requiere mayores cambios. Está cambiando, por ejemplo, el IVA, lo que se denomina en Europa IVA, nosotros lo conocemos como el Impuesto General de las Ventas, y también está impulsando una serie de cambios para evitar la fuga fiscal de los impuestos y al mismo tiempo reformar el aparato del Estado para combatir la corrupción. Una serie de paquetes de medidas que el pueblo griego lo va a enfrentar durante los próximos años para poder acceder a este paquete de ayuda y poder estabilizar los mercados de Grecia y asimismo los mercados de Europa y del mundo. Por ese motivo, el señor Alexis Tsipras es el personaje de la semana. Vayamos a la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 7%. Esta cifra nos trae justamente el crecimiento que ha tenido China en el último trimestre. Esto significa, de acuerdo a los analistas, que los vaticinios pesimistas de que la economía china iba a crecer en menor número no se han cumplido. Y China nuevamente nos sorprende por presentar una fortaleza económica que muchos no preveían para el presente año. Sabemos que China está atravesando toda una reforma interna en el cual está cambiando la lógica de su economía, y por ese motivo vamos a decir que China está en una especie de disminución de su PBI, pero una disminución totalmente controlada para beneficio de su propia economía, ¿no? Está buscando otro tipo de fortalezas. Bueno, dicho esto, vayamos a la entrevista. Señor Mirela, muchas gracias por estar con nosotros acá en Antena Internacional y analizar este problema tan latente y tan importante como es la lucha contra el narcotráfico acá en el país. Buenos días. Vayamos a la primera pregunta, y tiene que ver con la cifra que acaba de dar su institución, la reducción de 49.800 hectáreas a 42.000 hectáreas de hoja de coca, de cultivo de hoja de coca que ha habido. La primera pregunta que le haría es, ¿qué cambios específicos han habido en la política antinarcótico que ha hecho realidad esta disminución de alrededor del 14%, que es bastante para cualquier país? Creo que es importante, Fabián, contextualizar un poco, porque si miramos esta cifra en solitario, perdemos un poco la visión global. Hay que tomar en cuenta que del 2005 al 2011 hubo incrementos anuales del orden del 3.5, 3.6%. Eso elevó a este país a tener una superficie total de cultivos de coca de 62.500 hectáreas. Pero a partir de 2012 hubo mayores metas en términos de erradicación, pero mayores metas también en términos de cómo abordar la post-erradicación, que es el desarrollo alternativo. Entonces, ahí vimos no solamente una reducción de la oferta a través de la reducción del espacio, pero vimos que las metas han aumentado hasta llegar a 31.000 hectáreas el año pasado.
y por eso vimos esta reducción. Pero yo quisiera mostrarle la totalidad de la superficie en la primera imagen que demuestra dónde se llevó a cabo el trabajo de monitoreo de cultivos de coca. Y aquí podrá ver en esta imagen, en la primera imagen, lo que significa el trabajo de monitoreo. La cobertura es a nivel nacional. Vemos acá incluso zonas tan alejadas como es Caballococha en el trapecio amazónico. Pero quiero mostrarles incluso la siguiente imagen, cómo se ha ido mejorando en la siguiente imagen la calidad de la imagen. Vemos que en años anteriores se usaban imágenes de 5 a 10 metros de resolución. Este trabajo les da una aproximación de hasta 1.5 metros de resolución, que lo verán como casi una fotografía en la pantalla. Ese es el antes y el después. Eso es lo que se usaba el año anterior, y lo que se usó para el informe de este año son imágenes mucho más nítidas que le dan una imagen muy cristalina de lo que está ocurriendo. Pero si vamos un poco más allá, a ver lo que llevamos con la siguiente imagen. ¿Qué hacemos con las imágenes satelitales? Pues hacemos lo que es una delimitación poligonal, donde vemos exactamente lo que ocurre en cada una de las zonas cocaleras, y de ahí se mide si ha habido cambios con respecto al año anterior. Y se lleva una planimetría digital, pero para estar aún más seguros, con la siguiente imagen, podrán ver, esta es la planimetría digital, pero vamos a la siguiente, por favor. Con esta imagen ustedes verán que a través de las sobrevuelos se está verificando exactamente lo que está ocurriendo. Entonces es muy minucioso el trabajo y creo que se reduce el margen de error al mínimo. Correcto. Entonces queda muy claro que ha mejorado la calidad del monitoreo de dónde se estaban produciendo las hojas de coca. ¿Qué lugares no alcanzaba la acción del monitoreo anteriormente que ahora sí lo podemos ver con nitidez y luchar contra el cultivo de coca? Yo diría que siempre se ha abarcado todas las regiones donde ha habido cultivo. Incluso se ha abarcado las zonas donde había el cultivo incipiente para monitorearla también. Entonces, estamos muy seguros de que se ha hecho una cobertura a nivel nacional. Inclusive las zonas fronterizas, que siempre dicen que son las zonas marrones, las zonas grises, que generalmente no tiene presencia el Estado, que es difícil de monitorearlas. Por supuesto, por eso le hablé de Caballococha, por eso le hablo también de la zona del sur. En Puno, por ejemplo, estamos mirando dentro de los parques de las áreas naturales protegidas, incluso de las zonas de amortiguamientos. Todas estas forman parte de lo que es el trabajo de monitoreo. Entonces, ahí hay mejor monitoreo. Entonces, ahora, ¿qué otros frentes se ha avanzado, aparte del monitoreo que ha podido el Estado peruano reconocer exactamente dónde se estaba produciendo hoja de coca? ¿Qué otras cosas más se ha hecho a nivel de política antinarcótico que nos está dando buenos resultados? Bueno, en primer lugar, se han aumentado lo que son los esfuerzos de llevar el Estado a zonas donde anteriormente había una lejanía. Y creo que esto se ve a través de los programas de pre- y post-erradicación. Entonces, esto da una clara imagen de que están entrando más programas, se está invirtiendo más. Yo creo que lo importante aquí es que hay una mayor inversión por parte del Estado. Eso habilita también que el empresario privado que quiere invertir en zonas donde antes tenía miedo de invertir, ahora lo puede hacer. Le doy el ejemplo de Alto Guayaga. Alto Guayaga, hasta hace unos 3 años atrás, era la zona donde había la mayor producción de hoja de coca en el país. Ahora en Alto Guayaga hay un proceso de abertura, hay cultivos alternativos, todo lo que antes estaba ocupado por coca ahora está ocupado por cultivos alternativos como es el cacao y el café. Y hay un espíritu nuevo, empresarial, hay inversión por parte del gobierno regional, ahí se nota también de que hay un seguimiento. Entonces, eso ya no es una zona de emergencia como era antes. Entonces, ahí sí se nota que hay un claro cambio, y esto es un proceso que no se lleva a cabo del día para otro, sino que la inversión debe ser permanente, y se nota que también el cambio de chip del agricultor, no hay que olvidarse, el agricultor de coca solamente sabía antes cómo cultivar coca. Estos cultivos alternativos implican trabajo, pero implican también un buen rendimiento, porque lo que se está focalizando sobre todo son cultivos que le permiten competir, introducir los cultivos en el mercado nacional y extranjero, donde hay demanda, como el café, el cacao, y ahí se nota que antes el agricultor de coca era víctima de lo que era el precio aceptante, no tenía
la capacidad de negociar con el precio final de la hoja de coca. Se la vendía porque el narcotráfico la compraba a un tal y fijaba el precio. Mientras que con los cultivos alternativos se le abren más oportunidades de integrarse en lo que es la cadena productiva nacional y también agregarle valor a su producto a través, evidentemente, de inversiones. Uno de los elementos tan importantes para poder que tenga efecto justamente la venta de productos que sustituyen a la hoja de coca es integrarlo al mercado. ¿Qué esfuerzos de infraestructura usted observa que ha ayudado mucho a que el agricultor que se dedica al cacao, a la piña o al café pueda saber que su producto se va a vender en el mercado? En primer lugar, la inversión inicial se hace en el agricultor. Es importante que el agricultor sepa primero que está tratando con un producto que en estos casos no necesita una fuerte cantidad, no necesita agroquímicos, tienen que ser productos orgánicos, por ejemplo, para tener un mayor valor en el mercado. Por una parte, entonces, la inversión a través de asistencia técnica es en el agricultor. Capacitación. Por supuesto, y tiene que ser permanente. Tiene que también haber, y como se está haciendo, facilitando lo que son títulos de propiedad, para que pueda tener acceso a créditos. También tomar en cuenta de que la inversión es a nivel social y también de infraestructura. Y también facilitar lo que es el acceso a los mercados, aumentar lo que es el valor a través de agroindustrias. Ese tipo de cosas lleva tiempo, pero vemos que sí se está haciendo. Lo que sí le puedo decir con certeza, yo llevo más de 10 años trabajando en la región andina y he visto donde ha pasado el narcotráfico, no ha habido ninguna inversión. Ha habido los más altos índices de pobreza. Mientras que cuando hay una decisión de invertir en nuestros procesos de cambio, donde no se depende de la hoja de coca, se nota que hay un aumento del índice de desarrollo humano, por un lado, un incremento también de lo que es el ingreso familiar, y además hay una inversión en lo social y lo productivo, lo que el narcotráfico no hace. Ahora, hay un sector duro, que vamos a decirlo así, que históricamente no nos ha ayudado mucho en la lucha antinarcótico en los últimos años, que es la zona del Braem. De acuerdo al informe presentado por la institución que usted dirige, la oficina que usted dirige, se ha disminuido 2%. Este es un gran logro, ¿no es así? Porque comienza a disminuirse un monitoreo en esta zona del Braem, que es una de las zonas en la cual todavía Sendero Luminoso tiene presencia. Sí, yo creo que estamos frente a un escenario donde hay una intención de reducir el espacio. Eso está anunciado. Lo que recauda este informe es una mayor precisión en la imagen que nos brinda una ligera reducción. Yo creo que a medida que la inversión a nivel local aumenta, los esfuerzos del Estado aumentan, lo que hay mayor acceso vial, etcétera, etcétera, ahí veremos aún mayores esfuerzos, pero sí hay que tomar en cuenta que el Braem concentra el 44% de la extensión total de producción de coca en el país y el 68% de la producción total de hoja de coca. Entonces, es una zona donde se requieren mayores esfuerzos, pero tomamos en cuenta que en el Brae, hasta mediados de los años 90, había más que el doble de lo que hay ahora en el Brae, que es alrededor de 18.000 hectáreas. Antes, cuando el narcotráfico controlaba toda la zona, no había posibilidades de que otros cultivos entraran. Ahora el Brae es la otra parte que ya donde no hay coca, hay café, cacao, hay cooperativas y hay un potencial enorme para que esta zona crezca más. Claro está de que la inversión tiene que ser continua. Correcto, eso es inversión del Estado que está realizando específicamente en esta zona. Ahora, ¿encuentra una relación directa entre lo que es disminución de cultivo de coca y disminución de las actividades de los grupos antisubversivos y aquellos que apoyan el narcotráfico en general? De hecho, lo hemos visto en el Huallaga, por ejemplo, cuando ya no había la presencia marcada de estos grupos subversivos, la población ya podía tomar una decisión por sí sola, mientras que antes estaba bajo la presión de cultivar para grupos que le exigían cultivar la hoja de coca. Entonces, no es una decisión voluntaria lo que hacían antes, era más bien con coerción. Acá vemos que una vez
que estos esfuerzos entran, se mantienen. No hay que olvidarse, una vez que pasa la erradicación, hay la intención de resembrar, pero de ahí se sigue con los esfuerzos y creo que lo hemos visto. Al lado de Alto Boyaga, lo comparamos con el Vraem, todavía hay que ver este movimiento, pero a medida que se reducen estos espacios, también los grupos subversivos, vamos a ver mayores retrocesos de lo que es la dependencia en un cultivo que realmente no tiene mucha salida. Señor Mirela, vamos a tomar aquí una pausa y volvemos con esta interesante entrevista. Gracias. Con ustedes hasta unos minutos. Ya, se encuentra Carlitos. Listo, Carlos. Prepárate. Luchito Suta, mira, te va a trasladar desde Manrique a Las Palmas. Conversamos con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Continuamos aquí en Antena Internacional. En esta oportunidad estamos con el señor Flavio Mirela. Él es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. Señor Mirela, ¿cómo ha afectado esta iniciativa la producción de cocaína en el Perú? Lo que se podría pensar es que si hay menos coca, hay menos cocaína. ¿Ese es cierto, esa premisa? Hasta cierto punto sí. Yo creo que un gran logro de lo que estamos viendo de estos procesos, hay un 30% menos de superficie cultivada con coca desde 2012. Esto se nota también en el nivel de producción de hoja de coca. Este año, por ejemplo, vemos que hay una producción potencial total de hoja de coca de 100.840 toneladas métricas. Si les restamos a esto lo que el INEI reporta como consumo para hoja que va al consumo tradicional, ahí nos quedaríamos con alrededor de 91.000 toneladas métricas de hoja de coca que irían para el narcotráfico. Esto, entonces, hay una reducción, pero sigue habiendo mucha hoja de coca que está yendo para el narcotráfico. Pero hay que tomar en cuenta que para saber cuánta cocaína se produce, hay que llevar a cabo un proceso que significa determinar los factores de conversión. Eso pasa por, primero, entrevistar a las personas que trabajan en la clandestinidad, los famosos cocineros. Segundo, hay que validar lo que cuentan los cocineros a través de un trabajo en laboratorio para determinar cómo la proporción de insumos químicos, el rendimiento de lo que es el producto final y también la pureza. Estas dos últimas etapas de la simulación en laboratorio y también determinación de la pureza todavía están por hacer, pero tenemos entendido que hay buenas intenciones de hacerlos en el corto plazo. Con esto vamos a tener el panorama completo de la extensión y también de los rendimientos. Claro, porque tengo entendido que el Perú impedía que se mediera el tema de la cocaína porque la metodología empleada, el Perú estaba en desacuerdo. Específicamente, ¿qué estaba en desacuerdo?
No hay desacuerdo, yo creo que aquí es un proceso, es un trabajo que se viene haciendo desde el 2009. Se han hecho las entrevistas, ahora se tendría que llevar a cabo la simulación. La simulación involucra entonces un proceso de determinar cuál es un reglamento legal para que lo habilite y de ahí terminar de validar lo que se recaudó en campo a través de las entrevistas. Vayamos a analizar el fenómeno del circuito, del mercado del narcotráfico ya en las dimensiones más internacionales, ¿no? Sí. Hace más o menos 15, 20 años se decía que el Perú y Bolivia producían coca, Colombia lo transformaba en cocaína y México finalmente lo comercializaba a Estados Unidos y otras partes del mundo. Esta división de la producción, ¿qué tan válido es el día de hoy? ¿Ya los países en forma autónoma pueden producir coca, procesarlo y comercializarlo al mismo tiempo? A ver, aquí han habido cambios. Sí, el panorama de lo que era la situación hace 15, 20 años, ahora es bastante más distinta. Aquí ahora lo que vemos son bastante clanes locales que están manejando lo que es la transformación de la hoja de coca entre los derivados ilícitos y lo están haciendo a pedido de grandes grupos mexicanos, etcétera, que vengan y piden lo que necesitan. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que en este proceso quien se lleva la mayor parte del ingreso son los intermediarios, se llevan entre el 20 y 25%. Los que están al principio de la cadena, que son los agricultores de hoja de coca, se llevan apenas el 2% del valor final minorista. Entonces, la verdad es que la mayoría del ingreso no se queda ni siquiera en el Perú, está saliendo. Pero estamos hablando de un mercado global de 85 mil millones de dólares anuales en términos de movimientos de hoja de coca. Pero a nivel regional, ya incluso la transformación, sí, se lleva a cabo la pasta básica en el país. La pasta básica tiene un precio por kilo de $843. Eso es lo que vimos en el informe de este año. Esta pasta básica puede ser llevada a otros países y ser transformada en clorhidrato de cocaína con bastante facilidad. Claro está que hay que también trabajar sobre el control de insumos químicos. Y eso es uno de los aspectos donde se requiere más cooperación entre los países y también con el sector privado para evitar que los insumos químicos necesarios para la industria sean desviados al narcotráfico. Sobre este último punto me parece importante. Desde hace mucho tiempo el Estado peruano ha tratado de limitar los insumos químicos en diferentes partes del país porque se sospechaba o tenía la certeza de que iba justamente el narcotráfico. Estas políticas de control de insumos químicos en el país en los últimos años, ¿qué resultados ha tenido? Yo creo que estamos frente a un gran cambio, porque antes se llevaba a cabo el control el registro a través de un ministerio. Ahora es la SUNAT. La SUNAT tiene presencia en todo el país y ha creado una intendencia específica para insumos químicos. Esto marca una pauta importante en lo que es el control administrativo, que también va acompañado de un control sobre los movimientos ilícitos por la policía. Combinando los dos, vamos a ver, y estamos ya viendo mayores niveles de incautaciones. Claro que ahora hay un proceso también de capacitación del personal, porque es todo nuevo, porque a pesar de que hay un reglamento legal que lo establece, todavía se requiere de más capacidad, más formación de la gente, y ahí es donde estamos apoyando también. Pero hay un reconocimiento que hay que trabajar sobre el mejoramiento del registro, el mejorar las inspecciones, hacer que las inspecciones no sean intrusivas para no entorpecer con el comercio ilícito. No hay que olvidarse, estamos hablando de insumos químicos necesarios para la industria. Y lo mejor es llevar a cabo un control que donde participa la empresa privada y donde ellos también se hacen responsables de cualquier movimiento fuera de sus lugares necesarios. Correcto. En estos días estamos viendo lo poderoso que son los carteles mexicanos que trafican la droga y lo llevan a Estados Unidos y otras partes del mundo. Sí. ¿De qué depende, cuál es la relación de este poderío de los carteles mexicanos con respecto a la droga que específicamente cocaína que viene de países como Colombia, Perú y Bolivia?
A ver, los intermediarios son los que se llevan la tajada más grande del pastel ilícito. Entonces, esto es parte del control también de la oferta. Y ahí otra vez lo importante es poder contar con mayor colaboración entre los países, y lo importante también es rastrear el dinero. Entonces, golpear donde realmente les va a hacer más daño, que es el bolsillo. Entonces, por ahí es un proceso sí de fortalecer capacidades, pero sobre todo fortalecer lo que es la cooperación entre países y hacer que la persecución a nivel de tribunales sea cada vez más eficaz. A nivel internacional también estamos observando algunos cambios de consumo de drogas, sobre todo en los países del primer mundo. La aparición con mucha fuerza de lo que se llama las drogas sintéticas en general. ¿Cómo afecta esta diversificación del mercado de drogas al precio de la cocaína en forma específica? El precio de la cocaína evidentemente depende del mercado final, pero lo que sí vemos es que los precios de las drogas sintéticas son incluso más altos en algunos ambientes, en algunos contextos. Y además, lo más preocupante es que hay nuevas sustancias que salen prácticamente a diario y que no están bajo ningún tipo de control de fiscalización internacional. Entonces, este problema está en plena proliferación, y otra vez, mayor cooperación entre los países va a permitir que los insumos químicos que son necesarios para producir estas drogas sintéticas no sean utilizadas para este fin. Y por último, señor Mireya, justamente sobre las drogas sintéticas, ¿hay evidencia que en países andinos como Colombia, Bolivia o Perú se han comenzado a producir estas drogas sintéticas, o es simplemente ya parte de lo que es el mercado de los países del primer mundo? No, se ha visto incluso en el continente sudamericano que ha habido laboratorios donde se producen, y eso se ha visto en diferentes países. ¿Inclusive en Perú? En Perú no hay evidencias de mayor incidencia de este fenómeno, pero en otros países se ha visto donde ha habido incluso producción de hoja de coca, transformación de la hoja de coca en sus derivados ilícitos, también que estos grupos organizados han diversificado su proceso de producción para incorporar también estas sustancias nuevas. Me parece que es Colombia, ¿no? Con las amapolas y todo eso. Bueno, señor Mirela, yo quisiera agradecerle por su presencia aquí en el programa Antena Internacional, y será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su presencia, y estaremos tratando en otra oportunidad estos importantes temas como la lucha contra el cultivo de coca acá en el país. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Y con ustedes, señores, será hasta una siguiente oportunidad aquí en Antena Internacional. Muy buenos días.